Bueno, llegó el momento de hablar del calcio, el calcio en nuestra dieta, cuáles son los beneficios, cuáles son los alimentos que más calcio contienen y cuáles son los alimentos que más calcio nos dan, porque una cosa es tener y otra cosa es dar. Lo mismo pasa con la plata, una cosa es que tengas plata y otra cosa es que seas generoso y la puedas dar con facilidad. Lo mismo pasa con la alimentación. Hay alimentos que son muy ricos en calcio, pero que lamentablemente no son muy generosos a la hora de otorgárnoslo. Pero hay alimentos que tienen muy poco calcio, pero que son sumamente generosos y nos lo entregan totalmente. De eso vamos a conversar con Marita Parodi, nutricionista, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Marita? Buenos días. Bienvenida al programa. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Cuéntanos un poquito acerca del calcio. ¿Qué cosa es el calcio? ¿Es que el calcio solamente es patrimonio del enriquecimiento de los huesos o es que tenemos calcio en muchas otras partes de nuestro cuerpo? Hola, Pepe, gracias por invitarme. El calcio es un mineral importantísimo y de hecho es el que más abundante es en el cuerpo. O sea, una persona podría tener alrededor de 1,2 kg de calcio en el cuerpo. O sea, ¿no? Si nos deshidratáramos todos, nos secaran y separaran todas las partes que nos componen, en mi caso sería oro 99% y calcio 1%. Está bien. Sí, 1,2 kg. 1,2 kg ¿no? aproximadamente, ¿no? Y bueno, es un mineral importantísimo porque no solo forma parte de los huesos, de la mineralización ósea, sino influye en muchas funciones corporales. Por ejemplo, en la contracción muscular, por ejemplo, en el impulso nervioso, en la permeabilidad de las membranas de las células. Hay unos canales que permiten el intercambio entre los nutrientes entre la célula y el medio externo. Y bueno, también la coagulación sanguínea también tiene que ver con el calcio. Hay una serie de funciones relacionadas con el calcio, lo que hace que sea un mineral importantísimo en la dieta. Y siendo tan importante, tenemos que consumirlo necesariamente en la dieta. No tenemos en el organismo una forma de asimilar el calcio de otra manera. Tú hablabas de la plata en antes. El calcio es como la plata. Entonces los huesos son un gran banco. Son una reserva, evidentemente. Claro, entonces nosotros podemos guardar y guardar en ciertas etapas de la vida más que en otras, guardar y luego sacar, ¿no? Pero hay que guardar bastante para que nos alcance hasta la edad adulta, porque también se acaba y los huesos se vuelven porosos y ahí vienen las fracturas y una serie de lesiones. ¿Cómo no? Ahora, ¿qué pasa con la alimentación? ¿Cuánto de calcio necesitamos al día para mantener ese 1,2 kg aproximadamente de calcio que tenemos en el cuerpo? Evidentemente, dependiendo del tamaño del cuerpo. Mira, el calcio es muy importante. ¿Cuánto tenemos que comer de calcio al día? Mira, depende de la edad. Una persona como tú, 1.000 miligramos al día, ¿no es cierto? Un gramo, 1.000. Cuando las mujeres llegan a la menopausia o posmenopausia tienen que incrementar ese requerimiento porque ya no están los estrógenos que se encargan de seguir guardando calcio. Así es, pero sí está la paratormona que sigue quitando calcio. Entonces es importantísimo en la menopausia y después de la menopausia asegurarse de ingerir. Y la última recomendación, que el último cambio que se ha hecho en el 2010 dice que tienen que ser 1.200 miligramos con la menopausia y después de la menopausia. Y los hombres a los 70 años deben tomar esa misma precaución, que es cuando hay el cambio hormonal. Tenemos aquí una pregunta en el Facebook que nos lleva a ver qué cantidad de mitos existen alrededor del calcio, y esos mitos han servido de asiento para crear un nicho de negocio buenísimo, con muchas alternativas alimentarias que a veces no sirven para nada. Hablemos de Facebook que nos manda Verónica Curi. Buenos días, tengo 39 años y no tomo leche. Pues me causa indigestión, mi mamá tiene osteoporosis. ¿Qué alternativas alimenticias existen? Mira, Pepe, el reino vegetal aporta sí cierto calcio. ¿Quiénes tienen un montón de calcio y quiénes nos dan un montón de calcio? La verdad es que el verdadero calcio, el calcio que se absorbe en gran cantidad, está en los lácteos. Esa es la fuente natural de calcio. O sea, los lácteos no solamente tienen un montón de calcio, sino que son generosos a la hora de otorgar. Hay mucha digestibilidad. Perfecto, ¿no? Son fácilmente absorbibles. Exacto. Pero ¿qué pasa con el brócoli y con la espinaca y con una serie de vegetales que cuando uno ve las tablas... Y la ajonjolí, tanta cosa. Tienen una cantidad respetable de calcio. Sí, son ricos, ¿no? Pero tienen acompañado oxalatos en algunos casos y fitatos en otros, que reducen la absorción. Son roñosos. Entonces, si digamos, en una taza de brócoli tú podrías tener 150 miligramos de calcio, con los otros componentes que tiene, hace que tú solo utilices, digamos, el 40% de eso. Entonces, a la hora que tú llevas el control de cuánto calcio estás ingiriendo, no llegas ni a la tercera parte de lo que deberías. Y entonces, con respecto al Facebook que acabamos de leer, en esos casos hay que complementar parte vegetal y luego tomar tu suplemento de calcio, porque
sin calcio no podemos vivir, y sobre todo que ella nos está comentando que su mamá tiene osteoporosis. De hecho, los lácteos son la fuente de calcio más generosa. Son la fuente de calcio. O sea, no hay duda. Un vaso de yogur puede tener 300 miligramos de calcio, que con eso completas, con un poquito que le jalas a cada cosa, como hablamos de brócoli, de espinaca, la ajonjolí. Con tener 2 tomas de ese tipo al día, un pedazo de queso en la tarde, un vaso de yogur y el resto vegetal, llegamos a nuestro calcio. Y si tienes intolerancia a la lactosa... Hay leche deslactosada, total. Hay quesos añejados que ya no tienen lactosa. Y también venden la lactasa también. Y además, la mayoría de intolerantes a la lactosa toleran pequeñas raciones de leche. ¿No? Si tú tomas mezclado con otros alimentos, digamos, un aderezo en tu ensalada que tenga yogur, es un aporte diario, un poquito más, y no vas a presentar mayor problema. Tenemos otro Facebook. Mi hija tiene 13 años y mide 1,67 m, nunca tomó vitaminas de calcio y a veces le duelen las piernas. El dolor es por falta de calcio, ve a Campos. Yo creo que porque es una chica grande, ¿no? Se claro, el crecimiento siempre. 1,67 m. Esa edad duelen, ¿no? No es poco, ¿no? A esa edad duele. Pero sí hay que prestar atención que en la pubertad y en la adolescencia el requerimiento aumenta y es 1.300 miligramos de calcio, y hay que prestar mucha atención. Pero es que acá viene lo curioso del asunto, ¿no? 1.300 miligramos, esto es 1,3 gramos de calcio, ¿no? Sí. Es una cosa de nada, y eso te lo podrías proveer con tu consumo de lácteos, y después de los lácteos, ¿qué otro alimento tiene más calcio? Por eso, tiene la espinaca, pero como tiene el oxalato no se absorbe tanto. O sea, digamos, los vegetales no son una opción las verduras chinas, por eso es que los chinos pueden prescindir del calcio, el pak choi, las coles chinas, esas tienen mucho calcio, entonces el tofu, pero lo comen diario, entonces ellos no requieren la leche. Carnes. La carne tiene algo, todos los alimentos tienen un poquito, ¿no? Tienen algo, el huevo tiene algo, pero el rey es el lácteo. Entonces, con que tengamos 2 lácteos al día y el resto jalando un poquito de cada una de las demás cosas, no habría necesidad de suplemento. Pero si no toman leche, con esta moda ahora de la medicina china de no tomar leche, sí hay que tomar un suplemento porque difícilmente se cubre con vegetales el requerimiento. Ok, ese es un punto importante. Hay muchos vegetales que tienen un muy buen calcio, algunos lo otorgan más que otros. Acá hay una cosa que sí me parece un poquito raro. Doctor Recoba, me recomendaron comer cáscara de huevo triturado finamente en alimentos para mejorar mis niveles de calcio. ¿Es cierto? De Yanira Manqui. Pues yo creo que tiene algo de cierto. La cáscara de huevo tiene calcio. Es que no sé si habrá que comérsela, ¿no? Pero que tiene calcio sí tiene calcio. La cáscara tiene, ¿no? Debe ser un poco desagradable comérsela también, ¿no? La verdad es que no necesitamos llegar a tanto, ¿no? Yo pienso que hay otras formas más saludables de comer calcio, hasta un suplemento de calcio es mejor que estar chancando la cáscara. Además, me imagino que habrá que lavarla muy bien por la salmonela, hay formas más seguras y saludables de tener un buen nivel de calcio. Productos como el ajonjolí, productos como las menestras, los cereales, ¿qué tan buen aporte de calcio nos el frijol tiene, claro que tiene. Entre comerte un filete de carne roja, que debe tener más calcio, creo yo, que tiene un montón de otras virtudes más. Y comerte la misma concentración de calcio en un vegetal, ¿cuál es mejor biodisponible? Más viable es el de la carne. El de la carne. Porque además los cereales, el frijol tiene. Pero claro, una taza tiene 100, pero los fitatos que tiene se jala, y la misma fibra también jala un poco. Entonces, sí tiene, pero poder cubrir el requerimiento con solo vegetales es muy difícil. Ahora, en salud 1 metro no tiene 100 centímetros. Esa frasecita me la he apropiado como mía para decir, todo depende, ¿no? Claro. En nutrición es la misma historia, todo depende, porque no todo es calcio para tener una buena cantidad de calcio en la vida. Hay algo muy importante dentro del metabolismo del calcio, es la vitamina D. La vitamina D es fundamental para la sociedad. Inclusive hay trabajos que avalan que quienes tienen mejor nivel de vitamina D y son asmáticos tienen mejor control de asma. Los chicos que tienen un buen aporte de vitamina D en la dieta tienen menos riesgo de hacer asma, ¿no? Inclusive hasta Por supuesto que sí, he leído justamente un estudio sobre eso. La vitamina D es quien regula la absorción del calcio. Y además funciona increíble, porque por eso es que uno no puede medirse calcio en sangre y determinar si uno tiene deficiencia de calcio, porque siempre va a salir bien. O sea, el cuerpo tiene un mecanismo tan bien orquestado para que el calcio siempre en sangre esté en sus niveles. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Apenas baja el calcio, inmediatamente la glándula paratiroidea se despierta y se produce la paratormona. La paratormona va
y hace que la vitamina D se vuelva a su forma activa. Y entonces tanto en el intestino se absorbe más calcio, como que del hueso se saca un poco, los osteoblastos se ponen a trabajar y jalan más calcio del hueso, como en el riñón, que hace que se active la mejor forma de vitamina D y además impide que se excrete por la orina. Entonces es un mecanismo muy bien orquestado para mantener los niveles de calcio estables. Marita, te agradezco muchísimo. Ha sido un placer verte esta mañana con nosotros. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y volvemos con el último segmento del consultorio de la Buena Vida.